Vamos a explicar hoy el producto 19.2, que es sucesiones geométricas. Es la continuación del tema de la 19.1, donde explicábamos qué era una sucesión geométrica y cómo podíamos diferenciarla de una sucesión aritmética. Básicamente decíamos que una sucesión geométrica interviene ya una doble sucesión y que la podíamos identificar cuando teníamos, por ejemplo, operaciones como potencias o como raíces o incluso como divisiones. Entonces, en este caso tenemos tres ejemplos de sucesiones geométricas y lo que vamos a hacer es identificar el término general que me permite calcular. Para las aritméticas es un poco distinto. Aquí tenemos que identificar más que nada la operación que se está realizando y a partir de eso determinamos la expresión algebraica. En este primer caso observamos que tenemos 1, 5, 25, 125 y 625. Casualmente, todos los términos terminan con 5. Nosotros podemos ver que la relación de sumar algo no podría entrar, porque para sumar de 1 a 5, de 5 a 25 y de 25 a 125 son números que cambian mucho. Entonces no tiene sentido pensar que podría ser aritmética. A diferencia de las aritméticas, que siempre sumábamos 2 o 3 o 10 o el número que fuera. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos ver que del 25 al 5 hay una relación, porque el 25 es a partir de 5 al cuadrado. Y entonces el 125, ¿qué relación tendrá con el 5? Pues es 5 al cubo. Pueden identificarlo incluso en su calculadora. ¿Y qué es 625 respecto a 5? Bueno, pues es 5 elevado a la cuarta. Y entonces podríamos ver que este sería, si este es 5 a la 4, a la 3, a la 2, pues esto sería la 1. 5 a la 1 es 5. Y entonces, ¿de dónde sale el 1? Pues es 5 a la 0. Cuando yo elevo un número a una potencia 0, siempre va a ser 1. Y entonces podemos ver que esta es la sucesión. El número que nunca cambia es el 5. Por lo tanto, mi expresión va a tener el número 5. ¿Cuál es el número que sí cambia? El de arriba, que es el que se va cada vez sumando. Es decir, va de 0, luego 1, 2, 3. Si este empezara en 1, entonces sería tal cual 5 a la n, porque en la primera posición, que es esta, tendríamos 5 a la 1, pero está 5 a la 0. Entonces, como tenemos un número antes, es 5 a la n menos 1. ¿Sale? Si aquí en lugar de tener 5 a la 0 tuviéramos 5 a la 2, por ejemplo, entonces estaríamos diciendo que bueno, aquí no tendríamos tampoco 5 a la n, tendríamos que ajustarlo de tal manera a que lo tuviéramos con el 2, ¿sale? Bueno, vamos a ver esta, aquí tenemos puras fracciones. Quiero que vean que el primer número de arriba se va repitiendo, ese no cambia. Entonces ese tiene que ser parte de la expresión, porque ese no se está moviendo, es constante. Los que sí se van moviendo son los de abajo. Ahora, ¿cómo se van moviendo? Bueno, nosotros tenemos aquí el número 1, aquí el número 8, el 27, el 64 y el 125. Nosotros podemos ver que el 8 puede salir de una potencia, sí, al cuadrado no, pero al cubo sí. ¿Qué le variamos al cubo? Pues 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y luego el 27 podría salir también de una potencia al cubo, sí. ¿De qué potencia? Pues sería el 3. Sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Y entonces el 64 funcionaría con 4, sería 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces este es 4 al cubo. Y el 125, pues casualmente sabemos, por el ejemplo del anterior, que es 5 al cubo. Y entonces este 1, ¿de dónde sale? Pues también es 1 al cubo. Sabemos que el 1 es un número que es un neutro multiplicativo, que puedo multiplicarlo muchas veces y me sigue dando el mismo valor. Y entonces así es como formamos la sucesión. Y ahora que vemos que el exponente no va a cambiar, ¿cierto? Siempre va a ser 3. ¿Pero cuál es el número que sí va a cambiar? Pues los de abajo, porque en la posición 1 tenemos 1, en la posición 2 tenemos 2, posición 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto es n al cubo, ¿sale? Entonces tienen que identificar qué valores sí están cambiando y cuáles no están cambiando. Aquí el 1 no cambiaba ni el 3, por eso se pasaron tal cual a la expresión. Y bueno, vamos ahora con el último, que pasa algo pues muy parecido al ejemplo anterior, donde nosotros tenemos la repetición del número 7, por lo tanto el 7 es parte de la expresión. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5.
Como podemos ver, no estamos haciendo ninguna potencia, porque para que yo pase de uno al otro, simplemente estoy sumando 1. Entonces, en la primera posición tengo el 1, en la posición 2 tengo 2, en la posición 3 tengo 3. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado que tendríamos que poner ahí? Pues simplemente n, porque no está cambiando ningún valor, simplemente corresponde al de la sucesión. Y entonces así es como podemos ayudarnos para encontrar las expresiones en las sucesiones geométricas.